Todo comenzó en una típica tarde de verano de junio del año 2012. Rachel Collins estaba en su jardín volando su dron cuando de repente se descompuso y descendió al patio trasero de los Anderson. No tenía idea de que recuperarlo daría un vuelco a su vida. Mary Anderson estaba tomando el sol junto a la piscina, desapercibida por Rachel. Mientras se escabullía en el patio para recuperar el dron, la vio, y en lugar de sorprenderse, quedó cautivado. Mary notó su mirada, desencadenando una cadena de eventos que llevaron a un romance fatal que destruyó vidas. Mary Anderson, una ama de casa de 65 años, había residido en la misma residencia suburbana por más de 30 años con su esposo, Harold Anderson, un director escolar jubilado de 68 años. Lo que una vez fue un matrimonio lleno de afecto y fervor se había asentado en la monotonía, con Harold dedicando más tiempo al trabajo benéfico y Mary sintiéndose cada vez más aislada. A pesar de sus años, Mary mantenía una apariencia juvenil y vigor, atrayendo a menudo la atención de quienes la rodeaban. Richard Collins, el vecino de 19 años, vivía a solo un par de casas de distancia. Un joven típico, inseguro de su futuro, nunca imaginó que un simple encuentro en el patio trasero de los Anderson llevaría a un peligroso affair que desenredaría ambas vidas. El 3 de junio del año 2012, cuando el dron de Rachel se estrelló inesperadamente en el patio trasero de Mary Anderson, el simple acto de recuperarlo marcó un momento crucial. Rachel, cuidadoso de no alarmar a nadie, se movió silenciosamente hacia el patio de los Anderson. Era una tarde soleada y brillante, y la luz relucía sobre el agua de la piscina mientras se acercaba. Vio a Mary junto a la piscina, completamente desnuda, absorbiendo el sol. Tenía 65 años, pero su figura estaba notablemente bien conservada para su edad. Los años la habían tratado bien, y Rachel se encontró incapaz de apartar la mirada. Se detuvo, abrumado por el momento, su corazón latiendo no solo por el miedo a ser atrapado sino también por una emoción incipiente e inexplicable. Mary, lejos de entrar en pánico o sentirse avergonzada, sostuvo su mirada. En lugar de reaccionar como Rachel esperaba, ella ofreció una sonrisa cómplice, como si entendiera la avalancha de pensamientos que cruzaban por su mente. Ese momento encendió una tensión no expresada. Rachel, sorprendido, recuperó rápidamente su dron y se fue, pero la imagen de Mary lo persiguió mucho después de haber regresado a casa. En los días subsiguientes, sus interacciones se hicieron más deliberadas. Cada vez que Rachel pasaba por la casa de los Anderson, Mary estaría afuera, ya sea cuidando su jardín o simplemente relajándose en su porche. Lo saludaba, a veces hostiendo su mirada un poco más de lo usual. Comenzó de manera sutil, casi inocente, pero Rachel sintió el atractivo, la invitación silenciosa a algo más profundo. A mediados de junio, Mary invitó a Rachel a entrar. Ocurrió una tarde cuando él regresaba de la tienda. Mary estaba en su porche, y mientras él pasaba, ella lo invitó a tomar té. La conversación comenzó de manera ligera, con charlas sobre el vecindario y su futuro incierto. Mary era encantadora, más de lo que Rachel había esperado. No era como las otras mujeres mayores que conocía, ella era segura y atractiva. A medida que hablaban, Mary gradualmente dirigía la conversación hacia temas más íntimos, sus sentimientos sobre su vida, su matrimonio y su anhelo por algo nuevo y emocionante. Rachel se encontró atraído por su mundo, cautivado no solo por su apariencia sino por el enigma que ella representaba. Ella parecía tan diferente de las mujeres en su vida, tan inalcanzable y sin embargo, tan cerca. A medida que los días se convertían en semanas, las visitas de Rachel a Mary se volvían casi diarias. Mary raramente hablaba de Harold, su esposo, quien frecuentemente estaba absorto en su trabajo benéfico o reconectándose con viejos amigos. La casa parecía pertenecerle solo a ella cuando Rachel estaba presente, transformándola en un refugio privado solo para ambos. Para el 1 de julio del año 2012, su relación secreta había florecido completamente. Richard y Mary habían establecido una rutina. Cada tarde, en ausencia de Harold, Rachel venía en silencio. Sus encuentros estaban envueltos en secreto, ocultos de los ojos del mundo. Pasaban horas juntos, familiarizándose más y más, y los sentimientos de Rachel se intensificaban. Él creía en la realidad de su vínculo, convencido de que, a pesar de su diferencia de edad, estaban destinados a estar juntos. Mary, sin embargo, disfrutaba la atención pero no se sentía tan apegada. Para ella, Rachel era un escape de su realidad monótona. La emoción de tener a alguien joven y atento era revitalizante, aunque no visualizaba un futuro en ello. Sin embargo, lo incitaba,
disfrutando del control que tenía sobre él. Richard, por su parte, se volvía cada vez más obsesivo. A menudo expresaba cuánto le importaba y su deseo de estar con ella permanentemente. Cuando Mary mencionaba a Harold o su vida fuera de sus encuentros secretos, los celos de Richard se encendían. Mary notaba su apego creciente pero no se distanciaba. Se deleitaba con la excitación, la devoción de Richard, el secreto, la sensación de ser deseada de nuevo. Todo era un juego para ella. Nunca planeó que escalara más. Sin embargo, no aclaraba esto a Richard, permitiéndole albergar las ilusiones que deseara, sabiendo que era solo un desvío pasajero para ella. Para mediados de julio, el affair se había intensificado. Richard, completamente enamorado de Mary, pasaba incontables horas pensando en ella durante su tiempo aparte, ansioso por su próximo encuentro, soñando despierto con un futuro posible juntos. Empezó a creer que realmente podrían estar juntos si Harold no estuviera en la ecuación. Sin embargo, Mary no tomaba en serio sus fantasías, a menudo descartando sus sugerencias y recordándole sutilmente que su tiempo juntos era limitado. Pero Richard no podía desapegarse. Sus visitas se volvían más frecuentes, y con cada encuentro, los riesgos escalaban. Mary sabía que estaban tentando al destino, sin embargo, la emoción era demasiado embriagadora para cesar. Richard estaba cegado por su fijación, ajeno a la falta de inversión igual de Mary. Lo que comenzó como una simple atracción había escalado a algo peligrosamente profundo, y el resultado era impredecible. Para el 10 de agosto del año 2012, la obsesión de Richard había alcanzado un pico peligroso. Lo que una vez fue un secreto emocionante se había transformado en una obsesión oscura. Sus sentimientos por Mary se habían intensificado tanto que no podía soportar la idea de verla con alguien más, especialmente con Harold. A medida que pasaban más tiempo juntos, las frustraciones de Richard se hacían vocales. A menudo discutía cuánto le importaba y lamentaba que nunca podrían estar verdaderamente juntos mientras Harold siguiera en el panorama. Su envidia hacia Harold se volvía tóxica y comenzó a presionar a Mary sobre la posibilidad de dejar a su esposo. Inicialmente, Mary desestimaba sus comentarios. Nunca había considerado seriamente tal resultado. Para ella, Richard era simplemente una diversión, una forma de sentirse viva y vibrante de nuevo. No había pensado seriamente en abandonar a Harold, quien le había proporcionado una vida estable y cómoda. Sin embargo, las persistentes sugerencias de Richard comenzaron a arraigarse. Él era implacable, recordándole continuamente cuánto mejor podrían ser sus vidas sin Harold alrededor. Poco a poco, Richard instiló la idea de eliminar a Harold en los pensamientos de Mary. Sugirió envenenar a Harold como el método más simple y menos conspicuo, que probablemente no levantaría sospechas. Inicialmente impactada por la idea, Mary se encontró contemplándola más frecuentemente. Richard la había descrito como sencilla, llevando a Mary a considerar su factibilidad. Para el 5 de septiembre del año 2012, la tensión de su relación clandestina había comenzado a erosionar su otrora cautelosa fachada. Esa tarde, Harold recogió accidentalmente el teléfono de Mary. Parecía un momento cotidiano. Sin embargo, lo que descubrió en la pantalla fue todo lo contrario. Un mensaje de Richard se mostraba, detallando crudamente su plan para envenenarlo, un escenario que Harold nunca había imaginado. El mensaje lo impactó profundamente, no solo como una amenaza a su vida, sino como una grave traición. Mary, la mujer a quien había querido por décadas, estaba conspirando contra él con un hombre lo suficientemente joven como para ser su hijo. Abrumado por el shock y el dolor, sin embargo, Harold se encontró incapaz de hacerle daño a Mary. A pesar de todo, su amor por ella persistía. Optó por confrontarla directamente esa noche. Una vez aislados en su casa, Harold se acercó a ella con calma. Se abstuvo de elevar la voz, en cambio, colocó su teléfono sobre la mesa y solicitó una explicación. Su tono era firme, pero la angustia era evidente en su rostro. Mary se sorprendió. No había anticipado que Harold descubriera la verdad de esa manera, y la revelación de que su secreto había sido expuesto la dejó desesperada por controlar la situación. Mientras Harold esperaba una respuesta, Mary se volvió defensiva. Dándose cuenta de que no podía justificar sus acciones, comenzó a gritar, esperando que los vecinos oyeran y malinterpretaran la situación como si Harold la estuviera atacando. Fue un esfuerzo frenético por presentarse como la víctima y sembrar confusión. En el tumulto subsiguiente, Harold intentó pacificar, extendió la mano, pero en su pánico,
Murray tropezó. Su sala de estar, abarrotada y llena de muebles, se convirtió en un peligro mientras intentaba retroceder. Tropezó, y su cabeza golpeó el borde afilado de la mesa de centro, causando un corte profundo inmediatamente. La sangre comenzó a fluir de la herida, saturando la alfombra beige debajo. El tiempo parecía detenerse. Harold, congelado por el shock, observaba mientras Murray yacía en el suelo, un creciente charco de sangre envolviéndola. Paralizado, sus pensamientos se aceleraban, pero se encontró incapaz de pedir ayuda. Observó con incredulidad cómo la vida de Murray se desvanecía gradualmente. La mujer que había adorado, que ahora lo había traicionado, estaba muriendo ante sus ojos, y él no hacía nada. La pérdida de sangre fue severa, y en cuestión de momentos, Murray había fallecido. Harold permaneció en la sala de estar lo que pareció una eternidad, luchando por comprender la realidad del evento. La habitación estaba inquietantemente silenciosa, salvo por el suave tic-tac del reloj. No pudo llevarse a sí mismo a contactar a las autoridades o buscar asistencia médica. Se sentó allí, mirando el cuerpo sin vida de Murray, envuelto en shock. La confrontación había escalado desastrosamente y rápidamente. No fue hasta más tarde esa noche que la gravedad de la situación le cayó completamente, pero para entonces ya era irrevocablemente tarde. Mary estaba muerta, y Harold reconocía las inevitables repercusiones que le esperaban. Su vida juntos, aunque imperfecta, había sido irrevocablemente destrozada por la traición, los celos y un momento de pánico que no podía revertirse. En la mañana del 6 de septiembre del año 2012, la ansiedad de Rachel por Murray aumentó cuando no recibió respuestas de ella. Normalmente, ella respondía rápidamente a sus mensajes, especialmente durante los fines de semana cuando Harold solía estar ausente. Pero ese día, su teléfono permaneció en silencio. Envió múltiples mensajes, revisando constantemente por alguna respuesta, pero no hubo ninguna. Su ansiedad se escaló, y por la tarde, Richard no pudo desprenderse de la sensación de que algo andaba mal. No era propio de Murray ignorarlo, especialmente considerando todo lo que habían estado planeando. Para la noche, la preocupación de Richard alcanzó un punto crítico. Incapaz de soportar la incertidumbre más tiempo y consumido por un presentimiento, se sintió obligado a actuar. Decidió llamar a la policía, esperando que verificaran el bienestar de Murray. No reveló su affair. En cambio, simplemente expresó su preocupación por no haber tenido noticias de ella. Cuando la policía llegó a la residencia Anderson más tarde esa noche, se encontraron con una escena lúgubre. Harold fue encontrado sentado en la sala de estar, exactamente donde había estado desde la noche anterior. Su expresión era vacía, y parecía completamente desconectado de su entorno. A pocos metros, el cuerpo sin vida de Murray yacía en el suelo, rodeado de un charco de sangre seca. La policía tomó rápidamente el control de la situación, interrogando a Harold sobre los eventos. Sus respuestas eran mecánicas, afirmando continuamente que todo había sido un accidente, y que no había tenido la intención de que las cosas terminaran trágicamente. Para el 7 de septiembre del año 2012, se inició una investigación exhaustiva sobre la muerte de Murray. Harold fue detenido, aunque insistió en que la muerte de Murray había sido accidental. Sin embargo, a medida que la investigación se profundizaba, los oficiales descubrieron evidencia incriminatoria. El teléfono de Murray, encontrado en una mesa cercana, contenía mensajes que no solo exponían su affair con Richard sino también discusiones detalladas sobre envenenar a Harold. Estas revelaciones pintaron un cuadro mucho más siniestro que la versión de Harold de un simple accidente. La participación de Richard fue inmediatamente aparente. Los mensajes entre él y Murray eran explícitos, documentando su obsesión escalante, su envidia hacia Harold y su complot letal para eliminar a Harold de sus vidas. Richard fue convocado para un interrogatorio, y a pesar de sus intentos por distanciarse del asesinato real, la evidencia era abrumadora. Era evidente que había influenciado a Murray hacia un curso de acción peligroso y no pudo negar su participación en el complot contra Harold. A medida que la investigación progresaba, surgían más detalles sobre el affair. Los vecinos comenzaron a compartir observaciones de encuentros inusuales entre Murray y Richard durante el verano. Algunos notaron que se veían juntos en momentos peculiares, mientras que otros murmuraban sobre una relación impropia. Cuanto más descubrían las autoridades, más claro quedaba que esto no era simplemente un trágico accidente sino una historia enredada de traición, obsesión y asesinato. Para el 20 de septiembre del año 2012, los detectives habían reunido la mayoría de los detalles del caso. Determinaron que,
Aunque Harold quizás no tuvo la intención de matar a Murray esa noche, sus acciones inadvertidamente condujeron a su muerte. La confrontación en la sala, la caída de Murray y la falta de Harold de buscar ayuda contribuyeron a su trágica muerte. Como resultado, Harold fue acusado de homicidio involuntario. No había planeado matarla, pero la situación se había salido de control, y su falta de acción en esos momentos cruciales selló su destino. Richard, por otro lado, enfrentó cargos mucho más graves. Los mensajes intercambiados entre él y Murray proporcionaron evidencia irrefutable de su participación en el asesinato planeado de Harold. Su insistencia persistente para que Murray dejara a Harold, junto con el siniestro plan para envenenarlo, no dejó lugar a dudas. Richard fue acusado de intento de asesinato por su papel en la conspiración para acabar con la vida de Harold. Los medios de comunicación se aferraron rápidamente a la historia, y para finales de septiembre se había convertido en titular en todo el estado. La significativa diferencia de edad entre Murray y Richard solo intensificó el escándalo. El público estaba asombrado de que una ama de casa de 65 años se hubiera enredado en un asunto tan peligroso con un vecino de 19 años. El caso encarnaba todos los elementos de un frenesí mediático: adulterio, asesinato y un complot letal contra un esposo desprevenido. A medida que la noticia se difundía, el vecindario quedó conmocionado. Aquellos que habían conocido a los Anderson durante años no podían comprender cómo todo había deteriorado tan drásticamente. Mary siempre había sido considerada una mujer respetable, y Harold, un director escolar jubilado, era bien querido en la comunidad. Sin embargo, la verdad revelada arrojó una sombra mucho más oscura sobre lo que parecía una pareja ordinaria. Cuando el caso procedió a juicio, tanto Harold como Richard fueron arrojados al centro de atención. La defensa de Harold enfatizó que nunca tuvo la intención de matar a Murray, mientras que la complicidad de Richard en el complot de asesinato quedó expuesta para que todos la vieran. Finalmente, ambos hombres enfrentarían las repercusiones de sus acciones, aunque sus sentencias reflejaron la disparidad en su participación. Harold, a pesar de su inacción durante el accidente fatal de Murray, fue retratado por su defensa como un hombre llevado al límite por la traición. Su equipo legal destacó su descubrimiento del affair de su esposa, los perturbadores mensajes de texto que planificaban su asesinato y el trauma de confrontar a Murray esa fatídica noche. Por el contrario, la fiscalía subrayó su falta de acción mientras Murray yacía sangrando. Concedieron que la muerte fue accidental, pero argumentaron que la negligencia de Harold había contribuido significativamente a su muerte. El 15 de octubre del año 2012, Harold fue sentenciado a 8 meses de prisión por homicidio involuntario. El juez reconoció su falta de intención de hacerle daño a Murray y su cooperación durante la investigación, pero no pudo pasar por alto la falla de Harold de asistirla mientras moría. Para Harold, la breve sentencia fue, no obstante, devastador. Había perdido a su esposa, su estima y ahora su libertad, aunque temporalmente. Sin embargo, Richard enfrentó un destino mucho más sombrío. El tribunal mostró poca clemencia hacia él. Su participación en el intento de asesinato de Harold fue inequívoca, y la fiscalía lo retrató como un joven peligroso consumido por los celos y la obsesión. Los intercambios de mensajes con Murray, que detallaban su plan para envenenar a Harold, confirmaron la participación activa de Richard en el complot. A pesar de que Murray lo usaba principalmente para su excitación, la fijación de Richard hacia ella lo había guiado hacia un camino destructivo. El 10 de noviembre del año 2012, Richard fue sentenciado a 7 años de prisión por intento de asesinato. El tribunal reconoció su juventud pero enfatizó la gravedad de sus acciones. El juez destacó que Richard no solo había mantenido un affair ilícito, sino que también había impulsado activamente a Murray a contemplar el fin de la vida de su esposo. Su obsesión había nublado su juicio, y ahora enfrentaba las consecuencias. Los medios cubrieron fervientemente el juicio, resaltando los detalles alaces, el affair entre una mujer mayor y un hombre mucho más joven, el complot para cometer asesinato y la trágica muerte que siguió. A medida que se desarrollaba la narrativa, el vecindario donde vivían Harold y Murray se convirtió en emblemático de cómo incluso las comunidades más serenas pueden ocultar realidades siniestras. Para el 1 de diciembre del año 2012, tanto Harold como Richard estaban encarcelados, y el caso que inicialmente había cautivado al público gradualmente se desvaneció de los focos. Las secuelas de esta tragedia dejaron marcas indelebles. Harold,
A pesar de su corta estancia en prisión, nunca pudo recuperarse completamente de la pérdida de su esposa y el daño a su reputación. Tras su liberación, se mudó, incapaz de soportar los recuerdos asociados con su antiguo hogar. La vida de Recher también se alteró profundamente. Su fijación adolescente con Murray lo impulsó por un camino imprevisto y peligroso, y ahora se veía obligado a enfrentar la dura realidad de sus acciones. Su encarcelamiento le brindaría tiempo suficiente para reflexionar sobre sus decisiones, pero para cuando recuperara su libertad, su vida estaría drásticamente alterada. Este caso subraya cómo una infatuación aparentemente inocente puede evolucionar rápidamente en una obsesión letal. La fijación de Recher con Murray lo llevó por un camino inesperado y peligroso, mientras que el uso que Murray hizo de él para su excitación transitoria le costó la vida. ¿Qué sucede cuando la admiración de un joven por una mujer mayor cruza la línea? Para más relatos similares de atracciones fatales y sus catastróficas consecuencias, recuerda darle like y suscribirte para mantenerte actualizado con nuestro contenido diario.